Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición estar con ustedes en esta hora. Esperamos que el poder de Dios, que se hace manifiesto a través del Espíritu Santo, pueda guiar nuestras mentes al estudio que tenemos para este día. Desvío inesperado. Recuerden que ayer estábamos analizando una parte, esta es la segunda parte. Viene adornada ese desvío con la mesa preparada o aderezada, como dice el Salmo 23:5. Lo cierto es que hoy nos vamos a gozar en las informaciones que ofrece esta lección y que por supuesto ha de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Traiga su Biblia, su guía de estudio bajo la conducción del Espíritu Santo. Estaremos compartiendo con ustedes esta importantísima lección para el día de hoy, Desvío Inesperado 2. Aquí en cabina es nuestro honor y placer saludar al Pastor Polanco, quien está con nosotros. Pastor Daniel Polanco se desenvuelve como secretario ejecutivo del conjunto de iglesias de la Asociación Dominicana del Sureste. De ahí que es un honor, un placer tenerle aquí haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor Polanco, Dios le guarde siempre. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Muchísima bendición para usted y también para todos nuestros hermanos y amigos. Estuve el sábado pasado, Pastor, tratando con el distrito de Sabana Perdida 1. Y allí todos los hermanos levantaban su folleto, preparados para la batalla. Así que esta semana ya iniciamos con este nuevo folleto y ha sido una alegría ya el tomar este tema acerca del crisol de las pruebas. Ya ha empezado a darnos fortaleza en realidades que estamos viviendo todos, y en esta oportunidad la compañía del Señor a través de la senda de justicia y el Salmo 23. Vamos a pedir a todos que podamos orar para que el Señor nos conduzca en el estudio de su santa palabra en este día. Oramos. Dios y Padre eterno, gracias te damos por la linda oportunidad que nos da de que podamos hoy hacer un stop e iniciar incluso nuestro día y avanzar en el día con el estudio de tu santa palabra. Suplicamos, Señor, que sea de gran bendición y que hoy escuchemos tu voz a través de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a tratar de hacer un nexo, enlazar lo que es el desvío 1 con el 2. Recientemente hablábamos acerca del valle. Los hijos de Dios tienen que transitar a veces por caminos oscuros, caminos de muerte. Pero felizmente llegamos a la conclusión que cuando usted deposita su confianza y su transitar en esta tierra bajo la dirección de Dios, no importa el valle, el camino, el tránsito que tenga que hacer en esta tierra, Dios al control de todo siempre va a proporcionar grandes bendiciones, aunque el ojo humano a veces no puede percibir muy bien cómo llegan las bendiciones de Dios en ese camino que está transitando. Hoy, Pastor, sería importante que podamos hacer entonces un nexo, una conexión de ese desvío 2. Tiene que ver con mesa preparada. ¿Cómo nosotros relacionamos ese desvío inesperado 2 con el que estudiamos recientemente sobre el valle? Fíjese, Pastor, que cuando miramos todo el Salmo 23 nos encontramos con un cántico. Esto se ha convertido en palabras de mucha fortaleza. David está orando, David está reconociendo desde un marco de que Dios le acompaña, de que Él está a su lado, de que no lo desampara.
David está expresando cómo el Señor le llevó a través del sendero de justicia, de su camino, para llevarle a estar todos los días en su presencia. Sin embargo, David también deja saber que en ese camino, bajo la compañía del buen pastor, rumbo a ese magnífico lugar, aunque el Señor le dio protección, el Señor le dio pasto bueno, el Señor le dio agua, el Señor le dio descanso, también pasaron por lugares que son comunes en la vida del ser humano. Por lo tanto, como usted decía, en el desvío 1, pues se pasó por el valle de sombra de muerte, y ahora estamos viendo mesas preparadas. ¿Qué sucede, pastor? Que el texto dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A veces uno se fija más en el tema de las mesas preparadas, del banquete, y nos olvidamos que el Señor llevó a David y lleva a sus ovejas para preparar banquete, pero lo lleva a través de sus enemigos, allí donde están los enemigos, donde están aquellos que quizás son sus angustiadores. Y en algunos momentos recordamos, pastor, en la historia de Israel, que cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva exactamente a través de las tierras cananeas. En varias ocasiones el Señor evitó que el pueblo pasara por estos pueblos enemigos, porque todavía su fe era muy poca, pero en otras ocasiones le permitió pasar para él poder manifestar su gloria y su poder. ¿Qué es lo que está pasando en el Salmo 23? David dice: el Señor me ha llevado alrededor de mis enemigos, me ha metido allá en el centro de ellos. He pasado el sendero de justicia, pasa por donde están esos angustiadores, estos burladores, las personas que me han traicionado, las personas que quizás me han abandonado, los que me tiraron piedra. Y es allí entonces, pastor, donde vemos el segundo desvío, donde uno dice: wow, pero no sabía que el camino de justicia también me llevaría exactamente a atravesar ante aquellos enemigos que a veces incluso tememos, o que quizás tenemos un espíritu de venganza entre ellos. Pastor, estaba consultando el comentario bíblico adventista, y la presentación que hace, de verdad como que hace que uno se sienta así medio rondo, así como el pavo real. Porque las declaraciones que se presentan ahí y que el comentario describe, habla acerca de un David que es invitado a un banquete de la casa de Dios. Amén. De la casa de Dios. Óigame, se describe aquí que David está siendo invitado a un banquete ahí en la casa de Dios. Servido por el mismo Dios. Wow. O sea, son figuras, por supuesto, figuras, sí, pero que nos ayudan a entender el gran interés que Dios tiene en mantener esa estrecha relación con sus invitados. Así como David, nosotros, usted y yo, podemos sentir que esa invitación es para nosotros. Aderezar una mesa, y el término aderezar mayormente se refiere a los alimentos, cuando uno está preparando los alimentos. Entonces, Dios te invita a un gran banquete. Vamos a considerar que el mismo Señor esté cocinando esa comida, que está preparando esa comida. En medio de los enemigos, señores, Dios mismo se encarga de preparar una mesa para servirte un banquete con su sazón, los elementos necesarios para tener una buena cocina, preparados por el mismo Señor. Por eso digo que como que emociona esto saber que David entendía muy bien, porque la figura que está utilizando es para darle confianza. Ok, tenemos los enemigos que están a nuestro alrededor, pero en medio de todos esos enemigos Dios está preparando una mesa con un gran banquete preparado por sus propias manos para que nosotros podamos vivir con cierta seguridad y certeza. Entonces, profundizar en ese título, Desvío Inesperado 2, una mesa preparada por el mismo Señor, hace que uno se sienta cómodo, feliz. Yo no sé qué situación estás atravesando en tu vida. Si los senderos que has caminado no han sido muy buenos, lo cierto es que en medio de ese transitar, de ese sendero, Dios prepara una mesa para que podamos tener un gran banquete a lo estilo mismo del Señor. Bueno, pastor, aquí tenemos dos escenarios y también dos actores, ¿no?
tenemos la mesa preparada, el banquete, el invitado especial sentado en una mesa que, según dice la tradición, pastor, cuando se preparaban estos banquetes se servía más comida que la gente se podía comer. Oiga eso, era algo para que sobrara, era algo para que se festejara. Tenemos también el escenario donde están los enemigos alrededor. Entonces tenemos al Señor, quien está preparando la mesa, quien está allí sirviendo a David, y tenemos a David mismo, que es el invitado de honor, al mismo tiempo aquel que es el foco de los enemigos. ¿Qué es importante en el texto? El enfoque que da David. ¿Dónde está concentrada su mirada? ¿En los enemigos o en el banquete? Allí alrededor están sus enemigos, allí alrededor están aquellas personas que quizás están para angustiarle, pero el Señor está preparando banquete. David se concentra en el banquete, se concentra en la acción de Dios y se olvida de los enemigos. Él se concentra en mirar lo que Dios está haciendo por él y le protege y le cuida. Pastor, no es fácil uno estar tranquilo alrededor de los enemigos. En un momento recordamos cómo el rey Saúl, incluso, que era quien perseguía a David, quien azotaba a David, no tuvo la capacidad de estar tranquilo. En una ocasión que le rodearon los enemigos, el profeta le dijo, espera, y él se desesperó e hizo incluso un sacrificio porque se sintió presionado por lo que le rodeaban. Estar rodeado por enemigos no es tan sencillo. Ahora, la acción de Dios ante David, ante sus ovejas, es que aunque tus enemigos te rodean, Él está allí proveyendo paz, proveyendo descanso e incluso dándote la bienvenida. Depende de ti a quién enfoca tu mirada. Yo la enfoco en el Señor, pastor. Yo enfoco en ese Dios que cuando las cosas parecen peligrosas, Él está allí como un poderoso gigante. Amén. Cuando yo tengo ese general al lado mío, pastor, no hay temor, no hay miedo. Aun cuando el peligro me rodea, que es lo normal en estos días, no podemos hablar de seguridad en este tiempo. Pues así es como vivía y es el sendero, el primer desvío. Es llevado por los enemigos, pero allí está el Señor preparando mesa para Él. Es bueno y muy equilibrada esa forma de pensar, porque hay muchas personas que son demasiado religiosas y noten ustedes, amigos, el término que está utilizando su servidor, demasiado religiosa. Eso implica a veces que lleva a la gente a un fanatismo, y entonces ese exceso de religión hace pensar como que todo sencillamente se desvanece. Y es importante eso, aún los hijos de Dios, y entiéndalo así como lo expresa David en el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso tiene una implicación, que todos los cristianos, todos, tenemos enemigos naturales. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, usted se encuentra de frente con el enemigo de los seres humanos, que es el diablo. Y eso no se puede obviar, señores. No se puede ni se debe obviar. Por eso, a lo largo de la vida es inevitable pensar que nos vamos a topar con algunos enemigos naturales. Esos enemigos naturales son aquellos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, pastor y apreciados amigos, cuando nos encontramos así de frente con esos enemigos, usted hablaba acerca del rey Saúl, uno de los principales enemigos que tenía David. Posiblemente hoy tú estés enfrentando a algún Saúl en tu vida, alguna situación que se ha convertido en un enemigo declarado. Yo quisiera preguntarle, pastor Polanco, en esa situación, cuando nos topamos con esos enemigos, ¿cómo debemos tratar con ellos? ¿Cuál es la reacción que debe tener el cristiano, el temeroso de Dios, cuando se topa con uno de esos enemigos? Bueno, pastor, ciertamente cuando miramos el concepto de enemigos hay que verlo desde el punto de vista humano, real. En esta pregunta se nos trata de hablar acerca de la relación entre iguales, entre nosotros. No es el concepto todavía espiritual del enemigo, de Satanás, sino entre nosotros como personas, como seres humanos. Muchas veces hay personas que recurren a la venganza, pastor, o al pensamiento de venganza. Y esto pues atrae más amargura al corazón.
Nosotros como cristianos estamos llamados, y en lo que vemos en el ejemplo de David, concentremos nuestra vista en lo que Dios está haciendo por nosotros, y entonces hay que aprender a perdonar, hay que aprender a poder estar y buscar la paz entre aquellos. Incluso la primera pregunta, pastor, que tiene allí la guía de estudio, nos llama a hacer un reforzamiento en lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 44, y el mismo libro de Romanos capítulo 12, versículo 18 al 21. Y es que la misma pregunta: ¿cómo respondiste a quienes intentaron lastimarte a ti o a tus seres queridos? ¿Cuánto te apegaste a lo que dice la palabra de Dios y la enseñanza de Cristo en Mateo 5:44? Y este texto es un texto muy famoso, especialmente en estos momentos, pastor, tan difíciles, que es cómo tratar a los enemigos. Dice Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estas acciones, pastor, de bendecir, de orar, de perdonar, realmente son acciones que uno diría, ¿cómo puede un ser humano lograr hacer esto? Solamente con la influencia del Espíritu Santo, solamente entendiendo el perdón que Dios ha dado por nosotros, podríamos nosotros tener una actitud similar ante aquellos que nos ofenden. Hay una situación, yo quisiera decirlo, porque a veces uno tiene que aventurarse y hablar de sus debilidades. A veces hemos pasado noche entera dando vuelta en la cama, soñando esa manera, esa forma de vengarse de quienes tratan de lastimar a uno o de destruir el trabajo. Yo decía en una ocasión que la imagen de una persona, de una institución, se construye alrededor de 20 años y en 5 minutos se destruye. Así es. Esa imagen por algún enemigo que anda diciendo y haciendo cosas que se convierte realmente en tu enemigo. No hay una cosa más dulce a veces para el ser humano que ver el fruto de una venganza. Sí, lo estamos diciendo en términos humanos así. Así es. Uno se siente como cómodo cuando ve que el enemigo que quiere destruirte, de repente lo destruyen a ellos, pues y eso es normal. Y qué bueno que usted ha citado ahí varios pasajes, 2 pasajes de la Biblia que nos ayudan en esa comprensión. Cuando nos sintamos de esa manera, de alguien que quiere lastimarnos, para el cristiano y para todo el mundo es un poco difícil uno emplear ciertas recomendaciones que hace la palabra de Dios, pero cuando tiene una vida espiritual guiada por el Espíritu, guiada por el Señor, se puede. Por eso Romanos capítulo 12, los versículos del 18 al 21 que usted citó recientemente, pastor, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de ustedes, deben estar en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, dice Pablo, sino ustedes deben dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Algunos dirán: wow, qué fácil, mira qué fórmula tan bonita hay en la palabra de Dios. Pero si la Biblia lo dice, se puede. Amén. Se puede. Uno ha escuchado tantos testimonios de personas que han provocado literalmente una tragedia en la vida familiar. Alguien que mató al hijo, una mujer, un hombre que se interpuso en la vida familiar y de repente usted lo ve, le gustaría como actuar como si fuera un juez para aplicar la justicia sobre esa persona, pero aquí la recomendación que está haciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Señor: dejen que el Señor aplique la justicia. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Óigame, ¿qué fórmula es esa, pastor? Vencer el mal con el bien, ¿cómo es eso? Todavía estamos hablando de vencer, estamos hablando de una batalla. Lo único que el Señor está diciendo, en vez de tú vencer, en vez de tú derrotar a tu enemigo con el mismo mal que él, bajando a la posición de él, vénselo con el bien. Amén, amén. Vénselo con lo que Dios te ha dado.
te ha dado perdón, te ha dado abundancia. Y entonces cuando ese enemigo ve, pastor, que tú has echado adelante, que tú realmente estás sentado en la mesa preparada que el Señor te ha dado, cuando su idea era destruirte, eso no da, mire, eso da mucho enojo para aquel enemigo. Eso pone una llama de fuego en su cabeza. Esto lo que está haciendo es que le está llevando a entender que nada es contra ti porque Dios está contigo. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que en esta lección de hoy acerca del desvío número 2, podemos ver número 1 al Señor, quien está en medio de la situación de los enemigos, dándonos a nosotros abundancia, en contrario a lo que quizás el enemigo quería darte, dándote vida cuando tu enemigo quería darte muerte, dándote bendición cuando tu enemigo te deseaba maldición, dándote techo y protección cuando tu enemigo quería encontrarte para quizás destruirte. Entonces ahí está el Señor preparando mesas para David. Pero solamente no sucede esto, sino que también el Señor se convierte en un proveedor en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. Sí, así es, pastor. La segunda parte del texto que estamos utilizando como fundamento en esta lección, del Salmo 23:5, allí se nos dice la segunda parte: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es cierto, aquí tiene uno que detenerse para explicar un elemento cultural en ese tiempo, porque aquí cuando se prepara una mesa con un buen banquete, no es costumbre de ungir la cabeza con aceite. Y aquí es importante que nosotros podamos detenernos. David en este sentido muestra esa forma interesante de tratar con los enemigos. Y en la cultura de su tiempo, cuando un invitado de honor llegaba a un banquete, ¿qué pasaba? Bueno, sencillamente el anfitrión ungía su cabeza con aceite cuando el invitado estaba a punto de entrar en el salón del banquete. Había que hacer este tipo de actividad. El aceite era una mezcla de aceite de oliva y perfume, y luego a continuación se le invitaba a sentarse frente a mucho más comida de la que podría llegar a comer. Es decir, abundancia de comida, la unción del aceite, porque usted es un invitado especial en ese tiempo, y entonces más abundante comida. De esa manera es como se hace la descripción aquí en el Salmo 23, verso 5, en su segunda parte: unges mi cabeza con aceite, pues mi copa está rebosando. Bueno, el Señor está preparando a David, pastor, y está preparando a sus ovejas que han de desviarse por este camino donde están sus enemigos. El Señor provee para ellos mesa, aceite y copa. Cuando nosotros miramos este concepto, como usted decía, a nivel cultural, se estaba preparando y se estaba proveyendo para aquella persona que quizás desvalida o quizás sin ningún tipo de posibilidades se encontraba en medio de la batalla, se encontraba en medio del asedio, ¿no? Y de pronto viene el Señor para con su hijo David, para con sus ovejas, para nosotros hoy, y prepara mesa, y Él mismo quien prepara la mesa, Él nos unge con la presencia de su Espíritu Santo, poniendo el perfume, ¿verdad?, que es el grato olor de su presencia, de su acercamiento. Y entonces Él, quien coloca la copa allí del vino de la celebración, nos está diciendo: en medio de tus enemigos, yo estoy allí. Y es que, pastor, no solamente tenemos enemigos humanos, personas como nosotros. Existe una realidad, una batalla real entre el cristiano y el tiempo en que estamos viviendo. Por lo tanto, lo que el Señor está haciendo es necesario para el cristiano. Necesitamos sentarnos a la mesa del banquete, porque si no estamos allí donde se nos está proveyendo, necesitamos ser ungidos por ese aceite que el Señor nos está echando en nuestra cabeza, en nuestra copa, en nuestro corazón. Porque si no fuera por esta provisión, ¿qué sucedería con nosotros y el enemigo de los enemigos, que es quien ataca a los cristianos? Es de allí, pastor, donde encontramos Efesios capítulo 6, versículo 12, que de pronto nos lleva a entender que hay una lucha real y que hay enemigos un poquito más allá de lo que uno puede ver, de lo que uno puede escuchar, y allí se puede destacar. ¿Qué dice Efesios 6:12? Bueno, Pablo nos recuerda allí: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí se nos está destacando cómo desde el Génesis el ser humano pues ha ganado este enemigo, y muchos se han aliado a este enemigo, pero su principal objetivo es engañarnos y dañarnos. En definitiva, en este minuto final es bueno destacar lo siguiente. Ya sea que usted sea un chofer de carro público, un pastor, un ministro de una iglesia, un miembro de una iglesia que desempeña diferentes funciones, puede ser un ingeniero, un médico, abogado, hay enemigos que tratan de obstaculizar su trabajo en esta tierra, sus deberes. No debemos despreciar ni temer a nuestros enemigos. Por eso, Ellen White, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página número 107, nos dice lo siguiente: poniendo nuestra confianza en Dios, debemos avanzar firmemente, hacer su obra con abnegación, confiar humildemente en Él, entregarnos a su providencia nosotros mismos y todo lo que concierne a nuestro presente y futuro, mantener firme el principio de nuestra confianza hasta el fin y recordar que recibimos las bendiciones del cielo, no porque la merezcamos, sino porque Cristo las merece y porque mediante la fe en Él aceptamos la abundancia de gracia. ¿Cómo vencer a los enemigos en esta tierra? Están ahí en el camino, independientemente de la profesión que realices, están ahí en el camino. Con esa abundancia de gracia que viene de parte de Dios en Cristo Jesús, nosotros podemos vencer a nuestros enemigos. Es el consejo de Ellen White en Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página número 107. Bueno, pastor, ya al final de esta lección nos queda orar y pedir al Señor que sea nuestra compañía. Él no dijo que sería fácil, pero sí dijo: yo estaré con ustedes. Amén. Estaré proveyendo y estaré a tu lado. Por lo tanto, al momento de enfrentarte a estas dificultades, a los enemigos que se levantan hoy contra ti, recuerda que el Señor ha hecho más por ti. Concéntrate en lo que Dios está haciendo y quita tu mirada de esos enemigos que hoy pudieran asediarte. Vamos a orar para que Dios pueda guiarnos en todo el trayecto de este día. Padre eterno, gracias te damos. Gracias porque tú has preparado mesas para cada uno de nosotros. No lo merecemos, Señor, pero ha ungido nuestra cabeza con aceite. No merecemos el festejo, pero nos ha dado copa abundante y nos ha permitido mirar que en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de la guerra, estás tú para sostenernos, para guiarnos, y no nos ha desamparado. Bendice a aquellas personas que en este momento colocan su vida ante ti y están esperando de ti, oh Padre, que pueda actuar como lo ha hecho hasta hoy. Gracias por tu presencia. Bendice el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.